9 ex cancilleres del país enviaron una carta haciendo un llamado a la canciller de la República, Laura Sarabia, tras la solicitud del presidente de la República a esa alta funcionaria de reducir o de cambiar los requisitos para enviar embajadores que representen a Colombia a otros países. Estos ex cancilleres pues envían esta carta preocupados por esa solicitud del presidente de la República y hacen varios llamados a mantener la rigurosidad de lo que tendría ese cargo como embajadores en varios países, precisamente por la representatividad que tiene un embajador ante la diplomacia internacional y ante las relaciones que puede establecer con otros países. A esta hora nos acompaña el ex canciller de Colombia, Guillermo Fernández de Soto. Ex canciller, muy buenos días, bienvenido a Noticias Caracol en Vivo. Buenos días, muchas gracias. Es un honor estar aquí con ustedes. Mire, ex canciller, primero, no lo alcancé a ver ahí, pero usted firmó esta carta y segundo, los motivos o las motivaciones de esta carta. Pues mire, la preocupación que los 9 cancilleres hemos tenido por iniciativa de la vicepresidenta y ex canciller Marta Lucía Ramírez es muy sencilla. La Cancillería tiene un decreto que fue expedido, por cierto, yo era canciller, tuve ese honor, luego de unas facultades extraordinarias que nos otorgó el Congreso. Y esa es la reglamentación vigente del servicio exterior que ha realmente permitido que la carrera diplomática se profesionalice, que tenga más oportunidades los funcionarios, pero tampoco impide que, cumpliendo los requisitos que están previstos en la ley, pues en cualquier momento, por necesidades del servicio, no tenga necesariamente que ser un funcionario de carrera el embajador. Pero los requisitos no son para feriar. En cualquier servicio exterior que ustedes analicen en el mundo, se van a dar cuenta que los requisitos existen y no solamente como aquí, que es una decisión del presidente de la República y su canciller del momento, sino que también en algunos regímenes, en algunos gobiernos, tienen que ir al Congreso de la República, normalmente a la Comisión de Relaciones Exteriores en el Senado cuando es Cámara bicameral. Eso pasa inclusive en los Estados Unidos. Aquí no tenemos esa restricción, pero efectivamente la eliminación de los requisitos lo que nos puede generar es un deterioro del servicio exterior y además es aumentar la capacidad de cometer equivocaciones que pongan en peligro nuestras relaciones bilaterales y también nuestras relaciones con los organismos internacionales donde tenemos presencia. Porque, pues, un funcionario no puede ser embajador sin cumplir unos requisitos. Aquí todo lo que se pide es que tenga una formación profesional, que tenga experiencia, que sea una persona proba, una persona transparente. Y eso no es mucho que cumplir para llevar la representación y la dignidad de la defensa de los intereses nacionales en estos organismos o en las relaciones bilaterales. Sí, De claro. manera que esa es la motivación que tenemos. Hay, por supuesto, otros temas que nos preocupan, ¿no? Por ejemplo, el presidente Petro durante su campaña presidencial dijo que iba a fortalecer el servicio exterior, que lo iba a profesionalizar, que pues la verdad es que esto lo que hace es ir en no cumplimiento de lo que se denomina el voto programático en la Carta. Y eso también, pues, es delicado. El otro tema es el desprestigio de las relaciones bilaterales. ¿Por qué? Pues porque si los colegas en todo el mundo, puedo decir todo el mundo casi sin equivocarme, por lo menos con los que tenemos unas relaciones cercanas desde hace muchos años, o nuestra presencia en los organismos internacionales, saben que no tenemos embajadores que tengan esos requisitos de formación profesional, que hablen otro idioma, por lo menos el del lugar a donde van, pues el desprestigio de nuestras relaciones internacionales va a ser muy delicado. Pero más, yo diría, entre comillas,
pueden burlarse, ya no enorgullecerse de tener un país como Colombia que es supremamente activo en los temas internacionales, pero pues si no tenemos una gente profesional que sea capaz de defender los intereses del país, pues vamos a ser motivo de desprestigio en nuestras relaciones internacionales. Y creo Ya que eso es va- muy delicado. Allá va mi siguiente pregunta, ex canciller. ¿Cómo se vería este tipo de cambios en la elección de embajadores colombianos ante la representatividad o ante la diplomacia internacional? Pues como le digo, realmente vamos a pasar de tener una carrera en la que se ha hecho un esfuerzo, ya decía yo, la reorganización con el decreto 274, que es un decreto ley con facultades extraordinarias que conseguimos en el Congreso, conscientes de la necesidad de fortalecer el servicio exterior, pues va a quedar a un lado. No sabemos si esto se use para hacer nombramientos de carácter político, que por cierto, en muchas partes del mundo hay, eso no es que sea extraño. Lo que pasa es que el porcentaje, como lo hemos hecho en Colombia progresivamente, tiene que ir disminuyendo para que en la medida que el servicio exterior se profesionalice, el servicio exterior tenga más experiencia como lo estamos haciendo ahora. Hay un dato muy interesante. Hoy en día, para ingresar al servicio exterior, antes solamente se podía hacer en Bogotá. Hoy, en 10 ciudades de Colombia, se pueden hacer los exámenes de ingreso al servicio exterior colombiano. Y el grupo que hay, yo lo puedo dar por mi propio caso como embajador en Naciones Unidas. Yo no soy de carrera, he sido viceministro, he sido ministro, embajador. El grupo de funcionarios del Servicio Exterior que me acompañaron, tengo que decirlo con mucho orgullo, fue un excelente grupo que nos permitió cumplir todos los objetivos y metas que nos habíamos propuesto en ese momento. Pero la palabra que no quiero usar, quiero que me la entienda bien, entre comillas, es que puede uno caer en que se burlen de la diplomacia colombiana. Porque si empieza a llegar gente que no tiene preparación y se burlan, pues el día que tengamos que negociar algo nos van a tratar muy mal. Y yo creo que el país no está para eso en su política exterior. Tenemos que Sí, ser rigurosos con el cumplimiento de los requisitos y tenemos que mantenerlos, porque de eso depende que el servicio exterior colombiano sea profesional, sí. responsable y cumpla con las metas que se imponen. Sí, pero mire, es canciller, de todas formas, cualquier tipo de cambio que se quiera hacer a estos requisitos para ser embajador, ¿tiene que pasar por el Congreso de la República o no es necesario? Pues, a ver, esto es una ley. Claro. Esto no es una cosa que se nos ocurrió, no, no, es una ley de la República. El decreto 274 del año 2000, que ustedes pueden revisar, tiene toda la organización del sistema del Servicio Exterior colombiano. Es una ley y claro que tendría que ir al Congreso. Tiene que ir al Congreso a modificar el decreto ley 274 o tiene que ir a pedir, como lo hice yo en su momento, eh, pues facultades extraordinarias para poderlo revisar. Eso no es tan sencillo. El decreto 274 ha sobrevivido 25 años. Mis colegas me dicen, uy, ese decreto le quedó muy bien hecho, canciller. Y yo digo sí, y ojalá nunca lo cambien, porque ha dado unos resultados estupendos en el grupo de gente que ha querido ingresar y que cumple hoy en día sus tareas, no solamente como embajadores, sino en otros cargos del servicio exterior colombiano. Canciller, precisamente aquí estaba debatiendo con nuestra analista Teresita Aya sobre eso, sobre los componentes de ese decreto que hoy se ha mantenido firme durante 25 años como requisitos para los embajadores que van hacia la diplomacia internacional como representación de Colombia. Pero para entendimiento de nuestra audiencia y para entendimiento mío también, porque si usted me empieza aquí a nombrar de pronto parágrafos o artículos, seguramente no le voy a entender, pero si pudiéramos hacer un listado de lo que contempla como requisitos base para ser embajadores ese decreto y que hoy debería mantenerse según ustedes, ¿qué son? O sea, ¿qué les preocupa a ustedes que se cambie, mejor dicho? Le voy a decir. Actualmente es un requisito que la persona que va a ingresar al
vamos al servicio exterior, pero aquí no estamos hablando de los del servicio exterior, sino estamos hablando una persona común y corriente que no sea del servicio exterior tiene que ser profesional. ¿En qué carreras? En las carreras que tienen relación con la política internacional. No hay una cosa rígida, psicorrígida. Puede ser un economista, puede ser un administrador de empresas, puede ser un sociólogo, puede ser un abogado. En fin, hay un rango muy amplio de la formación profesional, pero que se requiere servicio, formación profesional se requiere. Lo segundo, pues experiencia. A una embajada no se llega a improvisar, el riesgo de equivocaciones es muy alto y por lo tanto se requiere un mínimo de años de experiencia o de que pueda verificarse que la persona tiene los conocimientos en los temas internacionales a donde va a llegar. Pongo el ejemplo. Si es un embajador en un organismo internacional, voy a poner el caso de la OEA. La OEA tiene un sistema interamericano, por cierto, que se firmó aquí en Bogotá, la Carta del Sistema Interamericano en el año 48, y ahí está pues recogido lo que es la OEA de hoy. Si el personaje, por más ilustre que sea, pero no tiene una formación profesional, ni sabe qué es el sistema interamericano, ni entiende el derecho internacional, por lo menos, pues cuando llegue a sentarse allá a momentos tan complejos como los que ha tenido que vivir la OEA o en Naciones Unidas con el tema de la invasión de Rusia a Ucrania, pues o nos toca quedarnos callados o nos toca pues improvisar y no hay nada peor en la diplomacia que improvisar. Lo otro, el del idioma. Pues lo normal en cualquier servicio exterior es que la persona hable otro idioma, preferentemente los que se usan, el inglés, el francés, en el caso nuestro hasta el portugués por las relaciones que tenemos con Brasil y con Portugal. Y son básicamente eso. Hay otros que son más de contenido ético, que la persona sea una persona que no tenga complicaciones judiciales, que no es que se vaya nombrado afuera para evitar pues que la justicia imponga cualquier decisión o lo llame por cualquier proceso que tenga pendiente. Eso obviamente está totalmente prohibido en los requisitos que tiene que tener un embajador. Básicamente es eso, no hay tampoco mucho más. Si usted se da cuenta, eso ya es un suficiente filtro para preservar el buen comportamiento y el cumplimiento de los objetivos que en un gobierno serio el país tiene. Objetivos estratégicos que hay que cumplir y que hay que preservar. Quisiera ponerle un poco de contexto también a esto, ex canciller. Hoy hay embajadores que no estén cumpliendo con esos requisitos. Bueno, yo no lo sé porque yo no estoy en el ministerio Sí. y yo tengo un principio que cuando salgo de un cargo me olvido de ese cargo, salvo en temas como este, pues nos hemos reunido nueve cancilleres para hacer este llamado. Pero pues hay cosas que son evidentes. Últimamente se han expresado especialmente la Corte Constitucional, en otros casos el Consejo de Estado, para declarar nulo, ilegal, el nombramiento de un embajador porque no es profesional. Eso se refleja en esos casos y creo que el Poder Judicial está cumpliendo debidamente con las obligaciones que tiene de verificar si esos funcionarios que van a desempeñar cargos de embajador, o inclusive que ya están desempeñándolos, o de cónsules generales, pues son profesionales, o si hablan un idioma distinto. Porque a mí me ha tocado, me tocó en la Embajada de Naciones Unidas, en el gobierno del presidente Duque, ver casos no de colombianos, por supuesto, pero de otros funcionarios de otros países que no hablaban una palabra de inglés o de francés. Y llegábamos a reuniones y las reuniones ellos querían llevar traductores, eso está prohibido. Los países no aceptan
que no sean embajadores los que están sentados en una mesa que está hablando de temas delicados y confidenciales. Y por lo tanto, pues esa persona no puede cumplir adecuadamente su tarea. Le voy a poner otro ejemplo un poco más fácil. Uno va a muchas cenas, va a recepciones. Si uno no habla el otro idioma, pues se queda en babia. No sabe de qué hablaron, no sabe qué dijeron en la mesa. Si le hacen preguntas, seguramente no pueden ni responder. Tiene que ir siempre acompañado con un funcionario del servicio. Eso produce un desgaste y una mofita, una mofa, burla de los otros que se dan cuenta de la precariedad del servicio exterior que hay Claro. en el país respectivo. Vamos a ir cerrando esta entrevista, doctor Fernández de Soto, con lo siguiente. Eh, si bien usted ha sido muy claro en decir, mire, lo que dice el decreto o lo que dice la ley hoy no es ni cuadriculado ni es algo que deba, claro, da unos parámetros de altitud, de llenar el cargo de la manera en la que es, pero no es ni cuadriculado. Puede estar un economista, puede estar un sociólogo, puede estar una persona que tenga capacidades académicas, incluso experiencia en otros cargos diplomáticos o en otros cargos públicos también. Y además debe estar capacitado en cuanto a los entendimientos internacionales. Teniendo todo esto en cuenta, que no es algo cuadriculado, que se puede estar ahí desde que cumpla con esos requisitos básicos de establecer relaciones internacionales, ¿cómo jugaría la palabra idoneidad en este caso? Fundamental. Es lo que usted llama idoneidad, es lo que yo llamo que las personas no tengan antecedentes judiciales pendientes. Imagínense lo que eso significa. De manera que probidad es que la persona tenga una vida profesional, una vida personal absolutamente normal, sin cuentas pendientes ante la justicia, porque eso seguramente en el caso de un embajador, pues no le dan el beneplácito. Pero imagínese uno como canciller. Y a mí me pasó, recuerdo un caso en especial que no puedo mencionar, de un embajador que tenía un proceso judicial penal, por cierto, pendiente en un país que me tocó negarle el beneplácito. Uno no puede poner al país a eso. Y la probidad pasa por ahí y la idoneidad pasa por ahí, porque no haya cuentas pendientes con la justicia, y por el contrario, sea un hombre que se ha distinguido en su vida profesional por ser idóneo y cumplir debidamente con sus tareas. Me voy a quedar con esa última frase. Ser idóneo para el cargo, un cargo como embajador que, como lo repito y digo, siento que es la típica muestra de la representatividad colombiana. Nosotros tenemos mucha representatividad de deportistas, artistas, el mismo presidente de la República, los funcionarios, pero el embajador está elegido precisamente para eso, para representar a Colombia ante el mundo. Entonces, muchas gracias, doctor Fernández de Soto, por este espacio aquí. Le agradezco y usted lo ha dicho muy bien. Creo que es un muy buen resumen el que usted ha hecho en el día de hoy y cuando ustedes consideren oportuno, siempre estoy dispuesto para hablar con Caracol.